En esta presentación vamos a seguir desarrollando el concepto de tecnosistema dentro de la unidad conceptual de agroecosistema, ¿sí? A continuación complementamos la idea de tecnosistema con una profundización del concepto de tecnología y abordaremos un poco sobre las implicancias que tiene la tecnología en términos ambientales, en términos sociales, para finalmente mostrar cómo se construyen y en qué consisten los diseños tecnológicos locales y los muy conocidos paquetes tecnológicos modernos. Habíamos dicho que la tecnología comprende los instrumentos y métodos para alcanzar objetivos concretos de producción, bienes y servicios. También habíamos dicho que esta tecnología era el hardware y el software, ¿sí? Para atender una determinada problemática, una determinada situación y que nos permita solucionar un determinado problema, ¿sí? Un autor llamado Cáceres nos dice que la tecnología es un medio que permite actuar sobre la naturaleza, ¿sí? Y en esto me estoy remontando a una de las primeras filminas que les presentamos en la presentación inicial de agroecosistemas, en donde teníamos el esquema de ecosistema y sociedad y cómo la sociedad, a través del trabajo y la tecnología, lograba obtener bienes, productos, servicios, ¿sí? Es decir, formas de apropiarse de esas contribuciones que nos daba el ecosistema, ¿sí? Pero Cáceres también nos dice que la tecnología es una forma de construir sociedad y también de construir relaciones humanas. Es decir, uno puede utilizar esas herramientas para obtener ciertos productos y no otros. Uno puede usar esas herramientas para utilizar de cierto modo los ecosistemas y no de otro. Es decir, uno puede utilizar esas herramientas para obtener explotar esos ecosistemas o no explotarlos. Y a su vez, al utilizar esos instrumentos y esas herramientas, se van generando relaciones laborales y también aspectos culturales que están relacionados con las formas de apropiación de esos recursos que se van produciendo y las formas de distribución de esos productos que se van obteniendo. Desde esta última concepción, es decir, de esta situación en que el hombre tiene unas determinadas problemáticas y construye los instrumentos para resolver esas problemáticas, ¿sí? Por lo tanto, en ese proceso de construir ese instrumento y de utilizar ese instrumento también construye sociedad y construye relaciones sociales. Algunos autores lo han expresado con otras palabras, tales como Cáceres, en que dice que implica que la tecnología y el hombre están íntimamente relacionados. El hombre crea la tecnología y luego la tecnología impregna a la sociedad toda, recreando a esta en un proceso continuo y dialéctico, ¿sí? Lo que nos está queriendo decir es que nosotros estamos construyendo un instrumento y luego este instrumento empieza como a expandirse, ¿sí? Y empieza a impregnar toda la sociedad, por lo tanto recreando la sociedad en la que fue generada ese instrumento, ese artefacto, ese conocimiento para resolver una problemática, ¿sí? En este sentido también Reddy expresa que la tecnología es como el material genético, lleva el código de la sociedad en la que fue creada y cuando existen condiciones favorables tiende a replicar la sociedad de origen. Acá Reddy va un poquito más allá y nos está diciendo que nos está alertando un poco sobre que si nosotros tenemos una determinada problemática y esa problemática la solucionamos con un instrumento construido, generado, creado dentro de otros contextos sociales, lo que puede suceder potencialmente es que las problemáticas de la sociedad donde fue creada esa tecnología se vuelvan también problemáticas para nosotros, ¿sí? Esto también va asociado a las ideas de optimismo tecnológicos, en el sentido de tenemos un problema, acá está la tecnología, pero esta tecnología genera este problema, pero no hay problema porque vamos a construir otra tecnología que va a solucionar ese problema y constantemente así. Entonces como que es como un problema que no tiene fin. Es como que la tecnología dentro del optimismo tecnológico es algo que viene a cubrir parches de algo que fue erróneamente gestado.
en función de lo que venimos diciendo, ya la tecnología no solamente es el software y el hardware, ¿sí? Ya no solamente es el instrumento para solucionar un problema, sino que a través de la tecnología vamos a ir definiendo insumos, vamos a definir cantidad de mano de obra y otros aspectos que en definitiva y en su conjunto van a influir sobre los niveles de inversión o los niveles de endeudamientos que pueden tener los actores sociales del agro, las explotaciones agropecuarias, etcétera. Entonces, de este modo, la tecnología va a condicionar y va a caracterizar las estructuras económicas de una región. Nos va a ir delimitando, ¿sí?, el qué y el cómo hacer los procesos productivos y organizativos, ¿sí? Esto que estoy comentándole se vuelve muy gráfico, ¿sí?, cuando pensamos en dos territorios diferentes, ¿sí? Nos podemos trasladar en dos oasis, en dos cuencas, más bien es una sola cuenca, disculpen, en la cuenca del río Tunuyán. Si nosotros nos vamos a la parte alta del río Tunuyán, ¿sí?, y sobre todo los nuevos emprendimientos basados en extracción de agua subterránea, ¿sí?, todo lo que es la parte alta de Tunuyán, Tupungato y algo de San Carlos, hay un conjunto tecnológico que ha permitido una estructura económica de vinos premium, de una vitivinicultura muy moderna, ¿sí? Por contraposición nos podemos ir a la parte baja, ¿sí?, nos podemos ir hacia Rivadavia, Santa Rosa, ¿sí?, en donde la tecnología construida e implementada ha generado otra estructura económica diferente a la de la región alta, ¿sí? Entonces, pensemos que también la tecnología, si al ser utilizada, al conformarse en un conjunto de relaciones, se termina volviendo una herramienta de comunicación, ¿sí?, de interacción y de formas de establecer un orden o forma de racionalidad correcta. Por lo tanto, también de poder, de dominación y de diferenciación social, ¿sí? Lo que les estoy diciendo tiene una connotación bastante fuerte, ¿sí? Le estamos diciendo que a través de la tecnología nosotros nos podemos ir comunicando, ¿sí? Vamos interactuando y también nos estamos estableciendo un cierto orden, ¿sí? Este sector vitivinícola responde a ciertos intereses, este sector a otro, y nos va ordenando, ¿sí? Y a su vez nos va indicando o nos va encauzando hacia ciertas racionalidades, ¿sí?, propias de un lado, propias de otro, ¿sí? Y también nos está diciendo que la disponibilidad, el tener esta tecnología, constituye un elemento de poder, ¿sí?, constituye un elemento de dominación y también de diferenciación social. Es decir, la tecnología viene a solucionar un problema, ¿sí? El tener la tecnología permite solucionarlo, ¿sí?, y el luego utilizarla nos puede generar una estructura de poder, ¿sí?, que dentro de nuestro campo social nos puede llevar a tener ciertas prácticas de dominación sobre otros actores, ¿sí?, y también generar procesos de diferenciación social que en la primera siguiente se los voy a explicar, ¿sí? De este modo, lo que debe quedar claro es que la tecnología, esos instrumentos que vienen a solucionar un problema, no son independientes, ¿sí?, tampoco son neutrales, ¿sí? Siempre hay una intencionalidad detrás de esto, ¿sí?, siempre hay objetivos, ¿sí?, hay un paradigma sobre cómo organizar la sociedad y cómo utilizar los ecosistemas para obtener los beneficios, los servicios, las contribuciones que nos otorgan estos ecosistemas. Les había dicho que la tecnología también es un elemento de diferenciación social, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar esta idea, les presento este diagrama, ¿no?, en donde podemos pensar que tenemos un colectivo de productores, todos existencialmente, en principio, iguales, ¿sí? Es decir, trasladémonos a inicios del siglo pasado, en donde se iban conformando las colonias, es decir, un colonizador tenía aproximadamente, supónganse, 200 hectáreas y colonizaba repartiendo 20 hectáreas a cada familia, ¿sí? Entonces esta familia habían distintas formas de pago de esta tierra, etcétera, pero en definitiva todos arrancaban de la misma manera, una familia con 20 hectáreas, ¿sí? Entonces estas familias empiezan a acceder a las tecnologías y se empieza a acceder de forma diferencial. Algunas en mayor medida, otras en menor medida, ¿sí? De modo tal que a través de la productividad de esta tecnología, a los productores que accedieron a más tecnología, ¿sí?, potencialmente generaron mayores ingresos, ¿sí?, potencialmente generaron mejores ganancias, ¿sí?, los que les fue permitiendo
quizás comprarle la finca a otro, o la propiedad a otro de los mismos productores, ¿sí? O alquilarle el campo, por tanto incrementar sus ganancias y poder ir acumulando. Entonces, de esta manera, la tecnología va generando un proceso de diferenciación social. Aquel colectivo de productores que empezaron todos con 20 hectáreas, algunos se tuvieron asalariados, otros tuvieron que vender la mitad de la finca o quedarse con un cuarto de la finca, otros quedarse con la mitad de la finca y otros duplicarla, triplicarla y hasta quizás quedarse con buena parte de lo que fue esa colonia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tecnología y de su acceso, ¿sí? También tenemos que pensar en que a través de la tecnología podemos pensar en el acceso al recurso tierra, a la mano de obra, a la acumulación de capital, a los créditos, a los destinos de producción. En la presentación anterior de Tecnosistema les había mostrado esta figura haciendo alusión a dónde se asienta la tecnología dentro de los ecosistemas, es decir, también en definitiva es como una clasificación. Digamos, la tecnología dentro de los ecosistemas viene a solucionar problemas relacionados con el agua, con el clima, con el suelo, la mano de obra y la diversidad. Entonces, este conjunto de tecnologías tangibles e intangibles, ¿sí?, que aplicamos sobre los agroecosistemas o en cada una de las partes de este agroecosistema, ¿sí?, desde tanto el laboreo ordenado, desde el laboreo hasta la cosecha, ¿sí?, para obtener un objetivo final, ¿sí?, pueden ser orientadas hacia dos aspectos, ¿sí? Muy gruesamente podemos decir que pueden ser orientadas hasta ajustar un nicho, ¿sí?, a un hábitat determinado, es decir, tecnologías que nos permitan hacer una domesticación local de algún fenotipo, ¿sí?, para obtener semillas locales, ¿sí?, y que encuentren un nicho óptimo dentro de un hábitat determinado, ¿sí? Lo mismo lo podemos hacer con las herramientas o las tecnologías locales, ¿sí?, lo que se denominan o se llaman diseños tecnológicos locales, ¿sí? Por contraparte, podemos actuar de otra manera, ¿sí?, y hacer que ese conjunto de tecnologías tangibles e intangibles, ordenadas y aglutinadas desde el laboreo hasta la cosecha, lo podemos orientar hacia crear un ambiente apropiado para un nicho de interés. Es decir, construir un ambiente para que quizás un genotipo particular, una construcción genotípica con cierta potencialidad pueda expresarse, ¿sí? Esto comúnmente es llamado paquete tecnológico moderno. Entonces, fijémonos que sobre el concepto de paquete tecnológico, ¿sí?, hay varias orientaciones y varias definiciones, ¿sí? Pero fíjense en esta primera definición en que dice que un paquete tecnológico moderno es un conjunto de procesos y productos, comúnmente insumos, con un objetivo final cuya viabilidad comercial y de mercado ha sido probada fehacientemente como para rendir beneficios económicos a las partes interesadas, ¿sí? Está clara que la connotación de esta definición, ¿sí?, de los autores y cómo lo han llevado es a solucionar un problema que no es productivo en primera instancia. Es decir, el problema es de los beneficios económicos, ¿sí?, de asegurar beneficios económicos a las partes interesadas y que este gran objetivo es el que ordena el conjunto de procesos y productos, ¿sí? Entonces no estamos atendiendo problemáticas chiquititas que luego las vamos aglutinando unas con otras y cuyo resultado sea un beneficio económico, ¿sí?, sino que estamos pensando en cuál es el beneficio económico y luego desde ahí ordenar el resto de los procesos y las prácticas y los productos, ¿sí? Comúnmente estos paquetes tecnológicos son diseños importados, ¿sí?, y vienen desde los países desarrollados que van liderando la producción de los grandes cultivos, los commodities, que estamos hablando del maíz, el arroz, el trigo, la soja, la palma africana, ¿sí? En el caso de argentino, la soja es paradigmático, ¿sí? El paquete tecnológico de siembra de semilla transgénica, resistente al glifosato, la siembra directa y el herbicida Roundup es el mejor ejemplo de paquete tecnológico expresado en el territorio argentino. Así podemos ver en esta filmina que me prestó Paola Studer
vemos que el paquete tecnológico, ¿sí?, moderno, ¿sí?, en principio es heredado de la Revolución Verde, una temática que ya vamos a discutir prontamente en nuestras clases, ¿sí?, y que fíjense que habíamos dicho que la tecnología se asentaba sobre el ecosistema tratando de solucionar distintos problemas, ¿sí?, y está relacionado con la biodiversidad en el sentido de las semillas, el material vegetal. Habíamos hablado del agua a través del riego, se soluciona, ¿sí?, de la mano de obra a través de la maquinaria, muchas veces petróleo dependiente, ¿sí?, y de los problemas de diversidad y de suelos a través de los agroquímicos, ¿sí? Este paquete tecnológico, les vuelvo a marcar esto, tiene una fuerte vinculación con la idea de revolución verde, que en principio lo único que les puedo decir es que o que les voy a contar, porque luego lo vamos a discutir con mayor profundidad, es que esta revolución verde tiene sus orígenes más o menos a mediados del siglo pasado, y en lo profundo la que provocó un cambio de lógica, ¿sí? Se empezó a trabajar de la idea de construir ambientes para que los genotipos construidos pudieran expresar su potencialidad. Bien, aquí que nosotros habíamos dicho hasta el momento de que la tecnología no era independiente, no era neutral, ¿sí?, sino que había una intencionalidad y que tenía ciertas relaciones sociales, ¿sí?, porque construía sociedad, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, es posible de uno pensar cuáles son las consecuencias que va teniendo estos tipos de tecnologías, ¿no? Justamente el paquete tecnológico moderno, ¿sí?, es algo que se ha estudiado bastante y en donde han aparecido la mayoría de las problemáticas, ¿sí? Entre algunas que podemos rescatar de la bibliografía, podemos decir que ha modificado el paisaje, ¿sí?, en tanto de extensión de las explotaciones agropecuarias, es decir, estas explotaciones agropecuarias que tenían una determinada extensión promedio, esta extensión se ha incrementado en los últimos años, es decir, cada vez menos productores tienen mayor propiedad de la tierra, ¿sí?, y ha instalado en mayor parte de Argentina aproximadamente entre 19 y 23 millones de hectáreas, que es lo que lleva a la agricultura ordenada a partir de soja y trigo, a una agricultura sin agricultores, a partir de la aplicación justamente de este paquete tecnológico moderno, en donde ya uno puede ser productor solamente con tener la tierra, ya que puede contratar los servicios de siembra, de aplicación de insumos, de maquinarias en una agroquímica, ¿sí? Entonces, estas prácticas, este paquete tecnológico moderno nos generó una dependencia tecnológica, en el sentido de que si queremos hacer soja, trigo, maíz, debemos caer en este tipo de paquetes tecnológicos para que nuestros emprendimientos logren un beneficio acorde a la energía puesta, ¿sí? También conllevó una pérdida de conocimiento local, hay un desplazamiento de las formas productivas, ¿sí?, de los aspectos culturales productivos que se construyeron en cada uno de esos agroecosistemas y regiones de ecosistemas, con ello también erosiones culturales y la adopción de una cultura homogénea, ¿sí?, y una cultura también de rural pasó a una cultura más bien urbana. Las personas que viven en el campo. Actualmente la población rural de Argentina está en el orden del 9%, ¿sí?, y viene en franco descenso desde hace más de 20 años. Y también hablamos de contaminación ambiental por erróneas aplicaciones. Claro, son los conocidos los casos de pueblos fumigados con un montón de juicios a partir de estas problemáticas, ¿sí? Entonces nosotros lo que hemos querido decir en esta segunda parte de la clase de tecnosistema, hemos querido darle, con esta segunda parte y la primera clase, hemos querido darle algunas orientaciones, algunas claves para comprender las herramientas que nosotros utilizamos como agrónomos, los actores sociales, los productores, las grandes empresas, etcétera, cómo estas herramientas nos llevan a poder construir ciertos tipos de agroecosistemas con ciertas características y cómo estas herramientas pueden otorgar homogeneidad o heterogeneidad a esos agroecosistemas.